Muy buenas a todos, seguimos con el curso de Física 3 y en esta ocasión vamos a estudiar las leyes de Kirchhoff para encontrar la corriente que circula a través de las líneas en un determinado circuito, como por ejemplo el que tenemos aquí. Entonces bien, haremos mención de la primera ley de Kirchhoff, la cual dice que la suma de corrientes entrantes a un nodo debe ser igual a la suma de corrientes salientes de un nodo. Y bien, uno se puede preguntar, ¿y dónde están los nodos? Bueno, pues aquí tenemos dos, vamos a llamarlos nodo M de mamá y N de Nadia. Sí, respectivamente está el nodo M. Entonces vamos a ver qué corrientes circulan. Podemos llamarlas corrientes, digamos la corriente I1, la corriente I2, vamos a poner que sea la que está corriendo a través de esta línea, la que está en medio, y también podemos llamar a la que está por aquí, sí, vamos a llamarla la corriente I3. Bueno, entonces vamos a centrarnos en el nodo M de mamá. ¿Cuáles son las corrientes que entran hacia ese nodo? Pues la corriente I1 y la corriente I3. Entonces ponemos por aquí I1 más I3. Eso debe ser igual ¿a quién? A la suma de corrientes que salen de ese mismo nodo. Pero la única corriente que sale de ese nodo sería I2. Entonces tenemos esta ecuación, digamos, que se obtiene a partir de la primera ley de Kirchhoff. Ahora vamos a hablar acerca de la segunda ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff dice que la suma de FEM, o sea, de fuerza electromotriz, que circula alrededor de una malla cerrada debe ser igual a la suma de caída de potencial de la misma malla. Bueno, vamos a poner nuestra atención en esta malla, por ejemplo, ¿sí? De este lado que tenemos una corriente una FEM de 5.9 volts, vamos a escribirla sin la V de voltaje, ¿sí? Y vamos a ver que esta FEM apoya a la corriente I1. ¿Por qué la apoya? Pues bueno, pues por este detalle importante. La FEM apoya a I1 porque vemos que el sentido va hacia allá. Tenemos que fijarnos muy bien cuáles son las líneas, si hay una cortita y una larga, ¿sí? En este caso vemos que vamos en el sentido de la línea más cortita hacia la más larga, por lo tanto esta FEM apoya a I1. Si fuera en caso contrario, más bien lucharía en contra de la corriente y por tanto la pondríamos negativa, pero bueno, no es el caso. Esta corriente también apoya a I1, como vemos, sí, porque va en el mismo sentido que I1, entonces le vamos a poner una flechita que va hacia allá, le ponemos positivo, entonces igual a 2.1 volts. Y en este circuito, bueno, en esta malla, mejor dicho, en esta malla solamente tenemos esas dos FEM. Eso tiene que ser igual a la suma de caídas de potencial, es decir, las resistencias multiplicadas por su respectiva corriente. Por ejemplo, vamos a empezar con esta de 1.1 ohms. Esta corriente de 1.1 se tiene que multiplicar por la corriente que pasa a través de ella, es decir, I1. Entonces, todo esto debe ser igual a 1.1, que es la corriente, multiplicada por I1, que es la corriente que pasa a través de ella. Ahora, fijémonos que pasamos por M y luego nos vamos hacia acá, en esta línea en la cual está circulando I2. Pero I2 tiene por aquí la resistencia de 2.9 ohms. Entonces vamos a ponerle por aquí más 2.9, que es la resistencia, por la corriente que circula a través de ella, que es I2. Y listo, ahí tenemos otra ecuación que sale a partir de la segunda ley de Kirchhoff. Pero bien, tenemos tres incógnitas y nada más tenemos dos ecuaciones, por lo tanto necesitamos una ecuación más para que esto tenga solución, y para ello vamos a recurrir a la segunda malla, que sería esta de aquí, la de este lado. Vamos a hacer lo mismo. Fijémonos, por ejemplo, que por aquí, a través de esta malla, habíamos dicho que circula la corriente I3. Vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff igualmente. Por ejemplo, aquí vemos que a través de I3, vamos a ponerle primero las FEM,
I3 va en sentido de las manecillas del reloj, pero esta FEM que dice que es 3.1 voltios, fíjense qué sentido tiene. Tiene un sentido contrario al de I3, por tanto vamos a ponerlo negativo. Negativo 3.1 voltios, sí, eso debe ser igual a ¿quién? A la suma de caídas de potencial. A saber, aquí tenemos la resistencia de 3.9, tendremos 3.9 por I3, ya que I3 circula a través de ella, igualmente 2.9 ohms multiplicado por I2 y la de 1.9 multiplicado por I3. Y listo, ahí tenemos otra ecuación. Ya los que sepan resolver sistemas de ecuaciones simultáneas, entonces ya tendrían aquí, digamos, la solución. Pero para los que no se acuerden, pues voy a dar una solución, una propuesta. Y bien, ahí tenemos el sistema de ecuaciones simultáneas. Hay que ir simplificando algunas cosas. Por ejemplo, aquí en la segunda ecuación podemos sumar estos dos términos, 5.9 más 2.1, que sería 8. Por tanto, la ecuación se convierte en 1.1 por I1 más 2.9 por I2, eso debe ser igual a 8. Ahora bien, en la tercera ecuación vemos que tenemos repetido dos veces el término I3, entonces podemos simplificar y sumar 3.9 más 1.9, lo cual da 5.8. En consecuencia, la ecuación se puede escribir como 2.9 I2 más 5.8 por I3, eso debe ser igual a menos 3.1. Entonces, así tenemos un sistema de ecuaciones un poco más bonito para resolver. Aquí lo más recurrente es convertir este sistema de 3×3 en uno de 2×2, más fácil de resolver. Pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues despejando primero que nada una variable. De ahí puede ser, por ejemplo, despejar I1 de la primera ecuación. Si yo despejo I1, lo que obtengo es lo siguiente: I2 menos I3. Luego de haber despejado I1, esto lo sustituyo en las dos ecuaciones. Perdón, no, nada más en la primera. Fíjense que aquí tendríamos 1.1 multiplicado por I1, pero I1 es lo de acá, es decir, I2 menos I3, más 2.9 por I2, y eso es igual a 8. Aquí aplicamos la distributividad, 1.1 por I2 me queda 1.1 I2, más por menos da menos, 1.1 por I3 me queda 1.1 I3, más 2.9 por I2, eso es igual a 8. Aquí evidentemente también podemos simplificar, ya que tenemos el término I2 escrito dos veces, sería cuestión de sumar 1.1 más 2.9, que eso da en total 4. Entonces me queda 4 veces I2 menos 1.1 por I3, eso debe ser igual a 8. Fíjense que entonces ya tendríamos un sistema de ecuaciones de dos incógnitas con dos ecuaciones ya más fácil de resolver, como los que hacíamos en la secundaria. Y bien, ahí tenemos nuestro sistema de ecuaciones de 2×2. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, pues primero vamos a multiplicar toda la ecuación de arriba por 1.1 y lógicamente lo que nos salga lo escribimos aquí abajo. Ahora bien, toda la ecuación de abajo la voy a multiplicar por 5.8. E igualmente el resultado lo anotamos aquí en la parte de abajo. Fijémonos que entonces este término y este son iguales a excepción de su signo. Eso quiere decir que se van a eliminar y por lo tanto simplificamos de manera vertical. Es decir, sumamos 3.19 más 29 y 2. El resultado va aquí abajo. Ahora hacemos lo mismo aquí de este lado, que me da 42.99. Fíjense entonces que el 32.19 está multiplicando a I2, lo voy a pasar dividiendo. Dividimos y así obtenemos el resultado de I2. Solo que aquí sí vamos a ponerle las unidades.
son los amperes. Ahora vamos a calcular I3 y ¿cómo lo hacemos? Pues despejándolo de aquí. Fíjense primero que el término I3 es negativo, lo voy a pasar sumando del otro lado. En consecuencia me queda 4 I2 es igual a 8 sumado con 1.1 I3. Ahora el 8 está sumando, lo paso restando, por tanto me queda 4 veces I2 menos 8, eso debe ser igual a 1.1 I3. En consecuencia este 1.1 está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo y en consecuencia I3 es igual a 4 por I2 menos 8, dividido eso entre 1.1 y ahí sustituyo el valor que obtuve de I2 previamente. En consecuencia I3 debe ser 4 multiplicado por 1.3355 amperes. Bueno, vamos a omitir la A. Eso restado con 8 y eso dividido entre 1.1. Acuérdense de que primero se multiplica esto, a lo que salga le resto el 8 y ya al final divido entre 1.1 y ya con eso obtengo el resultado de I3. Pero ojo, porque me salió negativo. ¿Eso quiere decir que está mal? No. Lo que quiere decir es que en realidad nosotros acuérdense que habíamos supuesto que I3 corría en este sentido, ¿sí? Dentro de la malla 2. Pero este resultado negativo significa que en realidad I3 corre hacia el otro lado, es decir, hacia allá. Así corre I3. Ya nada más nos falta calcular I1. Entonces, fíjense en sus apuntes. Recuerden que I1 lo habíamos despejado ya y era I2 menos I3. En consecuencia, pues simplemente sustituimos. Me queda que I1 debe ser igual a lo que salió de I2, es decir, 1.3355 menos I3, pero I3 era negativo, es decir, 2.4163. Fíjense que aquí al multiplicar menos por menos me va a dar más, en consecuencia voy a sumar, finalmente I1 es igual a 1.3355 sumado con 2.4163 y listo, ya quedó resuelto nuestro circuito.